Apreciados estudiantes de grado octavo, reciban un fraternal y caluroso saludo de parte de sus docentes de religión, María Arias, Liney Salas Flores, y quien les habla en esta oportunidad, Sandra Verdugo Díaz. En esta oportunidad, la reflexión será acorde con el valor del mes, la paciencia, con la siguiente reflexión. Ten paciencia, constancia y valor para ver lo invisible, para creer en lo increíble y lograr lo imposible. Recordemos que cada vez que ponemos en práctica la paciencia, vamos logrando o consiguiendo paso a paso y poco a poco cada una de las cosas que nos proponemos. En esta oportunidad trabajaremos como temáticas los profetas, los voceros del plan de Dios para la comunidad humana y la historia del pueblo de Israel, metáfora de la sociedad humana. Para eso debemos tener en cuenta lo siguiente. Conceptos básicos. Profetas. En la mayoría de las religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, el profeta resulta ser una figura clave y destacada, ya que se considera que su don proviene de esa capacidad o disposición especial de poder hablar con Dios y encontrarse en todo momento inspirado por éste. Llamado directamente por Dios para que hable en su nombre, en su calidad de absoluto mensajero de Dios, el profeta recibirá de parte de éste profecías, revelaciones y mandamientos que deberán ser difundidos y cumplidos tanto por éste como por quienes reciben estos. Plan de Dios. Dios quiere que sus hijos conozcan y sigan su voluntad en general y su plan específico para sus vidas. Su plan es discernible y reconocible. Mucho de lo que Dios desea para ti y para mí se puede encontrar en la Biblia. Si comienzas leyendo en el Nuevo Testamento y observando cada pasaje en busca de instrucciones para obedecer, tus oportunidades de seguir el suyo serán casi infinitas. Comunidad. El concepto hace referencia a las características de común, por lo que se permite definir a diversas clases de conjunto de los individuos que forman parte de un pueblo, región o nación, de las naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y económicos o de personas vinculadas por intereses comunes. Pueblo es un conjunto de personas que se consideran de una sola entidad, como en un grupo étnico, lo que significa de un propio pueblo o una nación. Además, permite hacer referencia a tres conceptos diferentes como los habitantes de una región, nación o país, donde estas personas constituyen una comunidad que compartan una cultura similar, pero también se puede entender como el lugar físico sobre el que se asienta un cuerpo humano, como una región o localidad. Israel se refiere al pueblo que Dios ha escogido para liberación y apadrinamiento de éste. Su significado refiere al que lucha con Dios. Y fue el nombre dado al patriarca Jacob, quien luchó contra el ángel cuando iba camino a Betel. Según la tradición judía, los israelitas proceden de los 12 hijos de Jacob, quienes fortuitamente se asentaron en Egipto. Pero iniciemos nuestra intervención hablando de los profetas mayores y menores. Los profetas son escritores que nos legaron 16 libros. 4 de ellos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son llamados profetas mayores, y los otros 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías son llamados profetas menores, por ser libros mucho más cortos. Estos términos, mayor y menor, no tienen nada que ver con la calidad de los escritos ni con su importancia, sino que se refieren únicamente al tamaño del escrito. La historia de Israel, que abarca desde el siglo VIII hasta el siglo V a.C., queda someramente retratada en los profetas escritores, es decir, los profetas mayores y menores.
Estos profetas escritores abarcan tres momentos históricos que abordaremos aquí. El periodo neoasirio es el primero, abarca hasta la caída del reino del norte, Israel, en el año 722 a.C. y las consecuencias que por esta causa sobrevinieron. Los profetas de este periodo son Amós, Oseas, Miqueas e Isaías. Se incluye además a Jonás por varias razones que se comentarán más adelante. El segundo es el periodo neobabilónico, que enfatiza las circunstancias y las condiciones después de la caída del reino del sur, Judá, en el año 586 a.C. Sofonías, Jeremías, Abacú, Nahum, Ezequiel, Abdías y Lamentaciones les dieron percepciones particulares a sus contemporáneos y le proclamaron el mensaje del Señor a Judá. El periodo persa, que abarca el tiempo después del exilio. El tercer grupo de profetas parte de la esperanza que surgió en el segundo periodo y concluye con el esperanzador mensaje de que Judá revivirá milagrosamente. El decreto de Ciro en el año 538 a.C. marca el inicio de esta era. La esperanza se asoma tímidamente desde el momento en que Joacim es liberado de la prisión después de la muerte de Nabucodonosor en el año 562 a.C. Daniel, Ageo, Zacarías, Joel y Malaquías, cada uno a su manera, articulan la esperanza y dan a entender las condiciones cambiantes de los primeros 100 años de la vida de Judá tras el exilio. Debemos tener en cuenta unos elementos puntuales a los que se hace énfasis con relación a los profetas. Los profetas son mensajeros de Dios, denuncian las injusticias, animan a los pueblos a la conversión de éste y anuncian la venida del Mesías, el Salvador. Lo anterior no lo podemos desligar del pueblo de Israel. Israel, tierra de la Biblia y patria histórica del pueblo judío, está situado en el Medio Oriente a lo largo de la costa este del mar Mediterráneo, en el punto de encuentro de tres continentes, Asia, África y Europa. En esta tierra, el pueblo judío comenzó a desarrollar su religión y su cultura distintiva hace unos 4.000 años, y en ella ha conservado una presencia física permanente durante siglos como Estado soberano y en otros periodos bajo dominación extranjera. La historia judía se inicia en la primera mitad del segundo milenio con los patriarcas Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. El libro del Génesis relata cómo por orden divina Abraham fue a establecerse en Canaán, llamado más tarde tierra de Israel, para iniciar así la formación de un pueblo que creerá en un Dios único. La escasez de alimentos en Canaán obligó a Jacob y a sus hijos, los antepasados de las 12 tribus de Israel, a emigrar a Egipto, donde sus descendientes acabaron siendo esclavizados. Unos siglos más tarde, Moisés sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud a la libertad y lo guió de vuelta a la tierra de Israel. Durante 40 años erraron por el desierto del Sinaí, donde se acrisolaron como nación y los recibieron la ley de Moisés con los 12 mandamientos, que dio forma y contenido a la fe monoteísta heredada de sus patriarcas ancestrales. El Señor sacó a Israel de Egipto es el artículo fundamental del credo israelita. Los israelitas descubrieron a Dios en los acontecimientos históricos. Toda la exposición de su historia está recorrida por la experiencia de Dios, a quien se considera motor de esta, pues es el Señor ante todo, quien nos sacó de Egipto. Esta salida de Egipto no es el resultado de una mera concatenación de circunstancias naturales, más o menos extraordinarias, sino más bien la consecuencia de la intervención poderosa del Señor. La liberación de Egipto es presentada como la gran acción del Señor. La alianza y la ley se comprenden a la luz de estos acontecimientos históricos salvíficos. El culto israelita es la expresión de su fe en el Dios que ha sacado a Israel de Egipto. Recordemos que el pueblo egipcio tenía sometido en la esclavitud al pueblo de Israel y que han entablado con él una alianza en el Sinaí. El Señor libró a Israel de las ataduras del faraón para hacer de él un pueblo consagrado a su servicio, de una servidumbre forzada a un servicio libre. En la alianza,
Israel pasa a ser el pueblo de Dios, un pueblo separado y apartado de los demás, para que pueda entrar más fácilmente en comunión con el Señor. En la óptica del libro del Levítico, el culto se presenta como la forma más apropiada para entrar en contacto con el Señor y para vivir en comunión con Él. Después de haber hecho un recorrido por la historia de los profetas y la historia del pueblo de Israel, presentamos aquí la rúbrica con cada uno de los aspectos a evaluar que se tendrá en cuenta para la evaluación de la actividad propuesta. Entonces es importante el desarrollo de cada uno de los indicadores que se proponen en la misma. Para la actividad número 4 se propone en el indicador del saber realizar la lectura y con base en ella responder las preguntas en los incisos 1 y 2. En el hacer deberán observar un video y con base en él responder la pregunta en el inciso 3. De igual manera responder falso o verdadero según corresponda en el inciso 4. Y en el indicador del ser deberán realizar consultas en la Biblia y con base en estas consultas completar unas frases que están propuestas en este indicador. Me despido con esta reflexión de Walt Disney. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.